Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para desentrañar los misterios y los romances que nos roban el aliento. Hoy, amigos míos, nos sumergiremos en un torbellino de emociones, en un amor que se creyó eterno y que por razones que aún nos dejan con la boca abierta, se perdió. Vamos a hablar de Mert y Afra, de su intenso amor y sobre todo, de qué demonios pasó. Prepárense porque esta historia tiene giros y vueltas que los mantendrán pegados a la pantalla. Y antes de que nos lancemos de lleno en este mar de pasiones y desengaños, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así nunca se perderán ninguno de nuestros episodios. Hemos visto a Mert y Afra brillar en nuestras pantallas, hemos sido testigos de su química innegable, de esa conexión que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo apuntaba a un amor sólido, destinado a perdurar. Pero como bien sabemos, en el mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan, y las historias más apasionantes suelen tener finales inesperados. El título de hoy, El intenso amor perdido de Mert y Afra, ¿qué pasó?, no es solo una pregunta, es un clamor de todos aquellos que creímos en su unión. Hoy vamos a intentar poner un poco de luz sobre los rumores, las especulaciones y los hechos que rodearon el fin de su relación. Recordemos por un momento la chispa que encendió su amor. Fue en aquel set de rodaje donde sus miradas se cruzaron por primera vez. O quizás fue en alguna alfombra roja, bajo los flashes de las cámaras, donde su complicidad se hizo evidente para el mundo. Lo que es innegable es que Mert y Afra se convirtieron en una de las parejas más admiradas y envidiadas. Sus seguidores los adoraban, sus interacciones en redes sociales eran seguidas con lupa, y cada aparición conjunta era un deleite para los fans. Se proyectaba una imagen de felicidad, de complicidad, de un futuro prometedor juntos. Y sinceramente, a quien no le gusta creer en historias de amor así, especialmente cuando vienen acompañadas de tanto talento y carisma. Pero, ¿dónde comenzó a resquebrajarse esa fachada de perfección? Los murmullos empezaron, como siempre, de forma sutil. Pequeños detalles que, vistos en retrospectiva, parecen pistas obvias. La disminución en sus apariciones públicas conjuntas, las respuestas evasivas ante preguntas sobre su relación, y esa ausencia cada vez más notoria en sus publicaciones compartidas. Al principio muchos lo atribuyeron a las exigencias de sus carreras, a la necesidad de mantener un espacio privado en medio del huracán mediático. Era fácil pensar que estaban simplemente enfocados en sus proyectos, en su crecimiento profesional, y que el amor seguiría ahí, esperando pacientemente. Sin embargo, el tiempo pasó y las señales se volvieron más contundentes. Las redes sociales, ese barómetro del estado de una relación pública, dejaron de mostrar la sincronía habitual. Las fotos juntos se desvanecieron, los me gusta mutuos disminuyeron, y los comentarios afectuosos que antes abundaban se extinguieron. Y entonces llegó la noticia, esa que muchos temíamos pero que en el fondo, ya intuíamos, Mert y Afra habían terminado. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus seguidores. La conmoción fue grande y las preguntas aún más. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Qué llevó a una pareja tan aparentemente feliz a tomar caminos separados? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero también de la información que ha logrado filtrarse, de los amigos cercanos que han hablado y de las teorías que han surgido. Una de las razones más comentadas, y que nunca se ha confirmado oficialmente, apunta a las diferencias en sus aspiraciones profesionales a largo plazo. Se dice que Mert tenía planes de expandir su carrera internacionalmente buscando proyectos en Hollywood, mientras que Afra, aunque también con una carrera exitosa, estaba más arraigada en su país de origen y en los proyectos locales que la habían catapultado a la fama. Estas diferencias, de haberse manifestado de forma irreconciliable, podrían haber generado una tensión insostenible. Otra teoría, quizás más dolorosa, sugiere que la presión de la fama y la constante exposición pública pudieron haber erosionado su relación. Cuando tu vida es escrutada por millones de personas, cada error, cada desacuerdo, cada momento de debilidad puede ser amplificado hasta convertirse en un drama nacional. La falta de privacidad, la constante necesidad de proyectar una imagen perfecta, puede ser agotadora para cualquier pareja, y más aún cuando ambos están en la cima de sus carreras. Quizás en algún momento ambos sintieron que la relación se convertía en una carga, en un obstáculo para su desarrollo personal o profesional, o simplemente, la rutina y la presión hicieron mella en esa chispa inicial. También se ha hablado, aunque con menos fundamento, de posibles Eros en discordia.
En el mundo del cine y la televisión, donde las relaciones se forjan y se rompen con frecuencia en los sets de rodaje, no es descabellado pensar que nuevas conexiones o sentimientos pudieron haber surgido. Sin embargo, hasta la fecha, no hay pruebas sólidas que respalden esta hipótesis, y es importante ser cautos al respecto para no caer en chismes malintencionados. Lo que sí parece ser un consenso general es que, a pesar de la ruptura, existe un profundo respeto mutuo entre Mert y Afra. Ambos han sido profesionales en su manejo de la situación, evitando ataques públicos y manteniendo la dignidad. En entrevistas posteriores, ambos han hablado del cariño que se tienen y de la importancia que la relación tuvo en sus vidas, aunque haya terminado. Esto para muchos es una señal de madurez y de la profundidad del amor que, de alguna manera, aún perdura, aunque ya no sea en la forma romántica. Es posible que las demandas de sus carreras hayan sido el factor decisivo. Las agendas apretadas, los constantes viajes, los proyectos que los obligan a estar lejos durante largos periodos de tiempo. Mantener una relación a distancia, especialmente en el mundo del entretenimiento, es un desafío titánico. La falta de tiempo para nutrir la relación, para estar presentes el uno para el otro, puede llevar a que dos personas que se quieren mucho terminen distanciándose de forma gradual e inevitable. El amor puede ser intenso, pero necesita ser alimentado, necesita tiempo y dedicación. Otra perspectiva a considerar es la evolución personal. Las personas cambian, crecen, sus prioridades se modifican. Lo que una vez unió a Mert y Afra pudo haber evolucionado o, simplemente, haber llegado a un punto en el que sus caminos de crecimiento personal ya no coincidían. A veces dos personas se aman profundamente, pero se dan cuenta de que ya no son las mismas personas que eran cuando se enamoraron, y que sus visiones del futuro son diferentes. En esos casos, la decisión de separarse, aunque dolorosa, puede ser la más saludable para ambos a largo plazo. El intenso amor perdido de Mert y Afra es un recordatorio de que, incluso en el brillo de la fama, las relaciones humanas son complejas y frágiles. Son un reflejo de que el amor no siempre es suficiente para superar todos los obstáculos. Que las presiones externas, las ambiciones personales y las inevitables evoluciones individuales pueden poner a prueba los lazos más fuertes. Y quizás lo más importante, nos enseña que un final, por doloroso que sea, no siempre significa un fracaso. A veces es simplemente el cierre de un capítulo para abrirse a nuevas experiencias y aprendizajes. Entiendo perfectamente la decepción que muchos sienten al ver que una pareja que admiraban tanto se ha separado. Hemos invertido emocionalmente en su historia, hemos creído en su amor. Pero es importante recordar que detrás de las pantallas y de las cámaras, hay personas con sus propias vidas, sus propios desafíos y sus propias decisiones. Y aunque hoy lamentemos la pérdida de su amor público, debemos desearles lo mejor en sus futuros caminos. Así que, para resumir, hemos explorado las posibles razones detrás de la ruptura de Mert y Afra. Hemos tocado la teoría de las diferencias profesionales, la presión de la fama, la posibilidad de la distancia y la evolución personal. Si bien no tenemos una respuesta definitiva y oficial, lo que sí queda claro es que su amor fue intenso, real, y su pérdida ha resonado en muchos de nosotros. Lo que pasó, en esencia, es una combinación de factores complejos, propios de la vida de dos personas expuestas al escrutinio público y con ambiciones individuales. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Espero que este recorrido por el intenso amor perdido de Mert y Afra les haya parecido intrigante e informativo. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí y por acompañarme en este viaje de emociones. Ahora me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Qué opinan ustedes sobre su ruptura? ¿Creen que alguna de estas teorías es más probable que otra? ¿Tienen alguna otra perspectiva que quisieran compartir? Déjenmelo todo en la sección de comentarios de abajo. Sus opiniones son súper valiosas para mí y para toda nuestra comunidad. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido similar, no se olviden de darle un gran asterisco me gusta asterisco compartir asterisco este vídeo con sus amigos que también son fans de Mert y Afra, y sobre todo, asterisco suscribirse asterisco a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que te atraparán. Adiós.